Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 28 de febrero 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en una nueva serie, recuerdan ustedes, basados en el capítulo 29 de los proverbios que se llama La verdad en el rostro. He aquí un tremendo proverbio que nos presenta la trampa del pecado. Nos enseña que una transgresión de los preceptos de Dios atrapa al ser humano y lo convierte en esclavo. Nos hemos saltado los versículos 4 y 5 porque el versículo 3 y el versículo 6 tienen una cierta unidad y había decidido compartirlos juntos, pero no fue posible porque las ideas o las enseñanzas eran demasiadas. Por eso ahora veremos el versículo 6 y después volveremos al 4 y 5. Leamos el proverbio, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 6: En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Paráfrasis: en el mismo pecado el perverso encuentra su esclavitud. En cambio, aquel que busca a Dios y camina con Él, alaba a Dios con alegría y libertad. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La verdad duele pero sana es la enseñanza que hemos dado a los primeros proverbios del capítulo 29 y esta es la cuarta parte. En este proverbio se nos confronta con una realidad que nos ayuda a comprender el amor de Dios y su gracia. El pecado es una trampa para el ser humano. Siempre ha sido así, desde que la serpiente o el diablo mismo engañó a Eva cuando le dijo «serás como Dios», hasta nuestros días cuando un muchacho escucha del pervertidor que usar una droga le hará feliz. Desde entonces hasta entonces es la misma cosa. El pecado engaña, atrapa, es una trampa para el ser humano. Eso Jesucristo lo dijo muy claramente. Leamos un ejemplo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto está en Juan 8:34. Analicemos las enseñanzas que nos propone este proverbio. La bendición de ser libre le llamaremos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Leamos el texto en otras versiones para entender mejor su enseñanza. La Nueva Versión Internacional dice: al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. La traducción del lenguaje actual dice: el malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con alegría, con gran alegría. La Nueva Traducción Viviente dice: la gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. La versión que se llama La Palabra dice: el delito es la trampa del malhechor, el justo da gritos de alegría. La Reina Valera contemporánea traduce así: el pecado del malvado es su propia trampa, pero el justo canta y vive feliz. Este proverbio nos ayuda a entender un asunto muy importante, que ya he explicado antes, pero que hoy conviene hacerlo una vez más. Dios no sufre cuando nosotros pecamos. Él no deja de ser todopoderoso, porque usted y yo cometemos pecados. Las calles de oro del cielo no se oxidan, ni se quiebra el mar de cristal, del que habla la Biblia. Así que Dios odia al pecado, o aborrece el pecado, porque el pecado, y no lo hace porque lo lastime a Él de alguna manera. No es que el pecado que cometemos le pone más clavos a la cruz de Cristo. No, hay gente que piensa cosas como esas, pero no, Dios es perfecto y sigue siendo perfecto a pesar de que usted y yo cometamos pecados. Entonces Él no odia el pecado porque el pecado le lastima a Él de alguna manera. Dios aborrece el pecado porque el pecado destruye lo que Él más ama al ser humano, a nosotros. Así que cuando nos prohíbe algo, es porque ese algo nos destruye, nos lastima a nosotros. Y Dios aborrece eso. Y este proverbio lo explica de una manera sencilla y clara. En la transgresión del hombre malo hay lazo. Es decir que el primer afectado, y tenemos que decir severamente afectado, es el mismo pecador, el mismo hombre que comete el pecado. En cambio, el proverbio dice: el justo cantará y se alegrará. La idea es sencilla, es fácil de identificar. Si la entendemos como una declaración antitética que compara dos cosas, lo malo con lo bueno, el necio con el sabio, ¿recuerdan? Entonces tenemos que decir una cosa: hacer el bien nos hace libres y felices, en tanto que hacer el mal nos hace esclavos, nos amarra, nos ata, nos impide, nos coarta la vida, pero hacer el bien nos hace libres y felices. Ahora permítanme tratarlos como niños y contarles un cuento que explica perfectamente esta verdad. Y me refiero a
a esta enseñanza de que el pecado ata, que el violar la ley de Dios o cometer una maldad nos ata, nos destruye. Déjenme contarles una historia que es para niños, pero por eso digo, déjenme tratarlo como niño. A Miguelito le encantó la lección de magnetismo en la escuela. Ver cómo los imanes eran capaces de levantar alfileres y también a otros imanes. Le gustó mucho. Le encantaron los imanes entonces porque eran súper pegajosos de todo lo que fuera metal. Todas las cosas de metal se le pegaban, pero además se podían transformar en imanes algunos pedazos de fierro después de estar en mucho contacto con el imán. Tanto le gustó aquella lección a Miguelito que fue directamente a la biblioteca de su colegio para sacar un libro sobre imanes. Comenzó a leer con entusiasmo, pero no le pareció tan divertido como la clase que había tenido porque el libro eran solo dibujos y a los imanes de los dibujos no se les pegaba nada. Tan gran afición cogió Miguelito por los imanes que un día en la clase, mientras nadie lo miraba, cogió uno de los imanes y se lo guardó en el bolsillo. Hasta que no salió del colegio, pasó todas las pruebas y pasó de miedo, pero una vez afuera, con su trofeo en el bolsillo, su imán, pensó que robar era bastante fácil y quizás se dedicaría a eso en serio para ganarse la vida. Incluso meditó. Llegó al parque, se tumbó en el césped y lo hizo junto a un clavo. Se sentó sobre él, pero no le hizo daño porque estaba bajo el bolsillo en donde llevaba el imán. Al levantarse aquel clavo, se quedó pegado al imán, porque el imán había traspasado la tela del pantalón. Pero no se dio cuenta. Siguió caminando y de pronto sí se dio cuenta que una pequeña lata de sardinas, vacía, dio vueltas y se quedó colgada del clavo, que estaba pegado a su imán que estaba en la bolsa del pantalón. Se puso un poco nervioso y apurado, pero de repente un bote de basura del parque se desprendió de su base de cemento y por mucho que corrió Miguelito, el bote de basura se pegó a la lata de sardinas que se había pegado al clavo, que se había pegado al imán que estaba en su bolsa. Siguió caminando y de pronto la bicicleta del cartero dio un salto, el cartero se cayó y la bicicleta se pegó al bote de basura que se había pegado a la lata, que se había pegado al clavo, que se había pegado al imán que estaba en la bolsa de su pantalón. Después de esto, Miguelito quiso correr, pero le resultaba muy complicado por todo lo que llevaba pegado al imán. Pero esto no fue lo peor porque pasó cerca de un autobús lleno de gente y este también se le pegó a la bicicleta que estaba pegada al bote de basura, que estaba pegada a la lata, que estaba pegada al clavo, que estaba pegada al imán. Creo que me salté el asunto de la bicicleta, pero sepan que también hubo una bicicleta antes. Cada vez le costaba más esfuerzo, pero aún seguía y pasó cerca del tren. ¿Y saben qué pasó? Sí, el tren se descarriló, se pegó al autobús que se había pegado a la bicicleta, del cartero que se había pegado al bote de basura, que se había pegado a la lata de las sardinas vacía, que se había pegado al clavo, que se había pegado al imán que estaba en su bolsa. Miguelito generaba una poderosísima fuerza magnética, tanto que consiguió que el avión a Tokio de las 5:30 se pegara, bajando desde el cielo hasta abajo, al tren. Ya les dije del tren. Que se pegó al autobús, que se había pegado a la bicicleta, del cartero, que se había pegado al bote de basura, que se había pegado a la lata, que se había pegado al clavo, que se había pegado al imán. Y para colmo, hizo que una nave espacial rusa cayera a tierra y quedara pegada al avión, al tren, al camión, a la bicicleta, al bote, a la lata, al clavo que estaba pegado al imán en la bolsa de Miguelito. La vergüenza que tenía que soportar era bastante grande. El pobre niño iba con su capucha sobre la cabeza y casi no podía andar, ya que se arrastraba por jalando todo aquello, la nave, el avión, el tren, el autobús, la bicicleta, el bote, la lata, el clavo y el imán, en su bolsa. Justo cuando Miguelito llegó a la puerta de su casa, se le rasgó el bolsillo del pantalón y el imán siguió pegado al clavo, que siguió pegado a la lata, que siguió pegado al bote de basura, que siguió pegado a la bicicleta, que siguió pegado al autobús, que siguió pegado al tren, que siguió pegado al avión, que siguió pegado a la nave espacial. Un montón de metal imantado quedó ahí en medio de la calle. Más tarde el ayuntamiento envió unas grúas para retirarlo todo. La mamá de Miguelito lo castigó por haberse roto los pantalones y el niño decidió que no se ganaría la vida robando. Sí, ya sé, usted no es un niño y usted desde que iba en la lata de sardinas ya sabía de lo que se trataba. Pero incluso creo, no estoy seguro si me salté alguna de las cosas que se pegaron en este cuento. Es un cuento famoso. Me parece que es un cuento español para niños. Pero ilustra perfectamente lo que hace el pecado. Nos ata. Y se hace cada vez más grande. Así como una mentira, tienes que taparla con otra más grande y otra más grande y otra más grande. Seamos sabios entonces. Sigamos el bien.
y vivamos la alegría de ser libres. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.